Bienvenidos un día más a su canal favorito, donde la pasión turca se desborda y los galanes nos roban el aliento. Si eres como yo, que no puede resistirse a un buen drama, una historia de amor que te haga suspirar y un protagonista de esos que te dejan sin palabras, entonces estás en el lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos en el universo de las telenovelas turcas, esas producciones que han conquistado nuestros corazones con sus intrigas, paisajes espectaculares y por supuesto con esos galanes que parecen esculpidos por los dioses. Vamos a hablar de amor, de poder, de drama, de todo aquello que nos hace quedarnos pegados a la pantalla hasta altas horas de la noche. Prepárense porque vamos a hacer un recorrido por algunas de las historias más adictivas y, lo más importante, vamos a analizar el encanto irresistible de esos actores que nos tienen completamente enamoradas. Pero antes de empezar, y como ya es costumbre, quiero recordarles que si les gustan este tipo de contenidos, si disfrutan de las recomendaciones de telenovelas, de los chismes de los actores y de todo lo relacionado con el mundo turco, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así podrán estar al tanto de todas las novedades y no se perderán ningún vídeo. Prometo que siempre tendré algo nuevo y emocionante para compartir con ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que vinimos. Vamos a empezar con un clásico, una telenovela que marcó un antes y un después en la forma en que vemos las producciones turcas. ¿Qué culpa tiene Fatma Gul? Sé que muchos de ustedes la conocen, pero es imposible hablar de galanes turcos sin mencionar a Engin Akyürek, el actor que interpretó a Kerim Ilgaz. ¿Qué decir de Engin? Su mirada es capaz de transmitir emociones que no necesitan palabras. Su interpretación de Kerim, un hombre atormentado por un pasado que no es suyo, es sencillamente magistral. La historia de amor entre Kerim y Fatma Gul, interpretada por la talentosa Beren Saat, es una historia de superación, de perdón y de segundas oportunidades. Es una telenovela que te llega al corazón y te hace reflexionar sobre temas importantes como la justicia y la redención. Y además vamos, ¿quién puede resistirse a la dulzura y el encanto de Engin Akyürek? Es imposible. Engin Akyürek, más allá de su innegable atractivo físico, posee una capacidad única para conectar con el espectador. Kerim Ilgaz es un personaje que sufre, que lucha contra sus propios demonios y que, a pesar de todo, se aferra a la esperanza y al amor. La forma en que Engin interpreta la evolución de Kerim, desde un joven atormentado hasta un hombre capaz de amar y perdonar, es lo que hace que este personaje sea tan memorable. Además, su química con Beren Saat es innegable. La conexión entre Kerim y Fatma Gul es palpable, te hace sentir cada uno de sus miedos, sus dudas y sus anhelos. La telenovela aborda un tema delicado con respeto y sensibilidad, y la actuación de Engin Akyürek es fundamental para que la historia sea creíble y conmovedora. Y no solo eso, sino que la telenovela abrió un debate importante sobre la violación y la vergüenza que sienten las víctimas, logrando una concientización importante en la sociedad. La capacidad de Engin para transmitir la culpa y la redención lo eleva a un nivel actoral superior, convirtiéndolo en un referente para muchos actores jóvenes. Más allá del galán, vemos un actor comprometido con su papel y con la historia que está contando. Ahora vamos a subir un poco la temperatura con una telenovela que combina amor, ambición y mucha intriga, Karasevda, o amor eterno. Aquí tenemos a Burak Özçivit, interpretando a Kemal Soydere, un joven de clase humilde que se enamora perdidamente de Nihan Sezin, una chica rica interpretada por Neslihan Atagul. ¿Qué hace a Burak tan irresistible? Su atractivo físico es innegable, pero además tiene una química increíble con Neslihan. La pasión entre Kemal y Nihan es palpable, te atrapa desde el primer capítulo y te hace sufrir con cada obstáculo que se interpone en su camino. Karasevda es una historia de amor imposible, de secretos familiares y de venganza. Es una telenovela que te mantiene al borde del asiento y te hace preguntarte si el amor verdadero será capaz de superar todas las adversidades. Y seamos honestos, ver a Burak Özçivit luchando por su amor es un espectáculo que ninguna de nosotras se puede perder. Además, ese pelo largo y esa mirada intensa. ¡Ay, Dios mío! Burak Özçivit, con su imponente presencia y su mirada penetrante, encarna a la perfección el ideal del héroe romántico. Kemal Soydere es un personaje íntegro, leal y apasionado, que no se rinde ante las adversidades y que lucha con todas sus fuerzas por el amor de Nihan. La telenovela Karasevda explora las diferencias de clase, las ambiciones familiares y los secretos ocultos que pueden destruir una relación. La actuación de Burak, combinada con la de Neslihan, crea una tensión constante que te mantiene enganchado a la pantalla. La química entre ellos es explosiva, cada mirada, cada roce está cargado de emoción.
Además, Burak logra transmitir la frustración y el dolor de Kemal al verse separado de Nihan por las circunstancias. Su personaje es un ejemplo de perseverancia y de lucha por el amor verdadero. Y no solo eso, el estilo de Kemal, su ropa, su barba cuidada, lo convierten en un icono de estilo para muchos hombres. Burak Özçivit no solo es un galán, es un actor que sabe transmitir emociones complejas y que te hace creer en el amor eterno. Su interpretación en Kara Sevda lo consagró como uno de los actores más populares y queridos de Turquía y del mundo. La novela además marcó tendencias en moda y diseño, influenciando a una generación de jóvenes. Siguiendo con los dramas intensos y los galanes que nos hacen perder la cabeza, no podemos olvidarnos de Süleyman el Magnífico. Aunque es una serie histórica, la historia de amor entre Süleyman, interpretado por Ali Tergenk, y Hürrem Sultan, interpretada por Mary Muzerli, es el centro de la trama. Ali Tergenk le da una dimensión humana a un personaje histórico tan importante como Süleyman. Lo vemos como un gobernante poderoso, pero también como un hombre enamorado, capaz de desafiar las convenciones de su época por el amor de Hürrem. Süleyman el Magnífico es una producción espectacular, con una ambientación impresionante y un vestuario que te deja sin aliento. Pero además es una historia de amor que te emociona, te hace reír y te hace llorar. Y Ali Tergenk, con su carisma y su talento, se convierte en uno de esos galanes que se quedan grabados en nuestra memoria. Ali Tergenk, con su porte imponente y su mirada sabia, personifica la figura de Süleyman el Magnífico de una manera magistral. No solo nos muestra al sultán poderoso y estratega, sino también al hombre vulnerable, al amante apasionado y al padre preocupado. Su relación con Hürrem Sultan es el eje central de la serie, una historia de amor que desafía las normas de la época y que marca un antes y un después en el Imperio Otomano. Ali Tergenk logra transmitir la complejidad de Süleyman, sus contradicciones y sus deseos. Lo vemos luchar contra sus enemigos, pero también contra sus propios sentimientos. Su amor por Hürrem lo convierte en un hombre diferente, capaz de tomar decisiones impopulares y de romper con las tradiciones. La serie además nos muestra la fastuosidad y la intriga de la corte otomana, con sus palacios, sus jardines y sus traiciones. El vestuario y la ambientación son impecables, transportándonos a un mundo fascinante y exótico. Ali Tergenk, con su actuación, nos hace creer en la leyenda de Süleyman el Magnífico y en el poder del amor verdadero. El éxito de la serie trascendió fronteras, convirtiéndose en un fenómeno mundial y consolidando a Ali Tergenk como uno de los actores más respetados y admirados de Turquía. La serie no solo entretiene, sino que también educa, mostrando un periodo crucial de la historia otomana y la influencia de las mujeres en la política y la sociedad. Ahora vamos a cambiar un poco de registro y vamos a hablar de una telenovela más actual y con toques de comedia romántica, Erkenci Kuş o Pájaro Soñador. Aquí tenemos a Can Yaman interpretando a Can Divit, un fotógrafo aventurero y rebelde que se enamora de Sanem Aydin, una joven soñadora e independiente interpretada por Demet Özdemir. Can Yaman es un actor que desprende energía y vitalidad. Su interpretación de Can Divit es fresca, divertida y muy sexy. La química entre Can y Demet es innegable, su relación es divertida y llena de momentos tiernos. Erkenci Kuş es una telenovela que te alegra el día, te hace reír a carcajadas y te recuerda que el amor verdadero puede encontrarse en los lugares más inesperados. Y además vamos, ¿quién puede resistirse a esa melena y a esos ojos de Can Yaman? Es imposible. Can Yaman, con su físico imponente y su sonrisa encantadora, irradia carisma y magnetismo en cada escena. Can Divit es un personaje libre, independiente y aventurero, que vive la vida al máximo y que no se deja influenciar por las opiniones de los demás. Su relación con Sanem es una montaña rusa de emociones, llena de malentendidos, celos y reconciliaciones. La química entre Can y Demet es innegable, su complicidad se transmite a través de la pantalla y te hace creer en su amor. Erkenci Kuş es una telenovela ligera y divertida, ideal para desconectar de los problemas y disfrutar de una historia de amor romántica y desenfadada. La serie además nos muestra la belleza de Estambul y la cultura turca, con sus paisajes, su música y su gastronomía. Can Yaman, con su actuación, nos conquista con su naturalidad y su espontaneidad, convirtiéndose en uno de los actores más populares y seguidos de Turquía y del mundo. Su melena larga y su barba descuidada se han convertido en su sello personal, inspirando a muchos hombres a imitar su estilo. La novela además impulsó el turismo en Turquía, con muchos fans visitando los lugares donde se grabó la serie.
Can Yaman no solo es un galán, es un actor que sabe conectar con el público y que te hace creer en la magia del amor. Su energía y su vitalidad contagian a todos los que ven la serie, convirtiéndola en un éxito internacional. Y para terminar este recorrido por los galanes turcos que nos roban el aliento, no podemos olvidarnos de Aşk Memnu, o Amor Prohibido. Esta es una telenovela que generó controversia en su momento, pero que también se convirtió en un fenómeno mundial. Aquí tenemos a Kıvanç Tatlıtuğ interpretando a Belül Aznedar, un joven atractivo y mujeriego que se enamora de Bihter Ziyagil, la esposa de su tío, interpretada por Beren Saat. Kıvanç Tatlıtuğ es un actor que tiene un magnetismo especial. Su interpretación de Belül es compleja, ambigua y muy seductora. La relación entre Belül y Bihter es intensa, apasionada y destructiva. Aşk Memnu es una telenovela que te atrapa desde el primer capítulo, te hace reflexionar sobre el amor, el deseo y las consecuencias de nuestros actos. Y Kıvanç Tatlıtuğ, con su talento y su atractivo, se convierte en uno de esos galanes que te hacen cuestionar tus propias convicciones. Kıvanç Tatlıtuğ, con su elegancia natural y su mirada enigmática, personifica la figura de Belül Aznedar de una manera impecable. No solo nos muestra al joven seductor y despreocupado, sino también al hombre atormentado, al que lucha contra sus propios sentimientos y al que se enfrenta a las consecuencias de sus actos. Su relación con Bihter es el centro de la trama, una historia de amor prohibido que te atrapa desde el primer momento y que te hace reflexionar sobre la moral, la pasión y la traición. Kıvanç Tatlıtuğ logra transmitir la complejidad de Belül, su ambivalencia y su deseo. Lo vemos disfrutar de la vida, pero también sufrir por sus decisiones. Su actuación, combinada con la de Beren Saat, crea una tensión constante que te mantiene enganchado a la pantalla. Aşk Memnu es una telenovela que te hace cuestionar tus propias convicciones y que te muestra las consecuencias devastadoras de un amor prohibido. La serie además nos muestra la opulencia y la decadencia de la alta sociedad turca, con sus mansiones, sus fiestas y sus secretos. Kıvanç Tatlıtuğ, con su actuación, se convierte en uno de los actores más aclamados y reconocidos de Turquía y del mundo. La novela, a pesar de la controversia, se convirtió en un clásico de la televisión turca, marcando un antes y un después en la forma de contar historias de amor y pasión. El final de la serie fue uno de los eventos más vistos en la historia de la televisión turca, demostrando el impacto que tuvo en la sociedad. Hemos recorrido un camino lleno de amor, poder y drama, con galanes que nos han hecho suspirar, reír y llorar. Desde la dulzura de Engin Akyüreken, ¿Qué culpa tiene Fatmagül?, hasta la pasión de Burak Özçivit en Karasevda, pasando por el magnetismo de Ali Tergenk en Süleyman el Magnífico, la energía de Can Yaman en Erkencikus y la seducción de Kıvanç Tatlıtuğ en Aşk Memnu, hemos visto que las telenovelas turcas tienen mucho que ofrecer. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el universo de los galanes turcos tanto como yo. Si les ha gustado el vídeo, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, dejar sus comentarios. ¿Cuál es su galán turco favorito? ¿Qué telenovela nos recomiendan? Me encanta leer sus opiniones y compartir nuestras pasiones. Y para terminar, quiero recordarles que la pasión turca no termina aquí. Tenemos muchos más vídeos con recomendaciones de telenovelas, chismes de los actores y todo lo relacionado con el mundo turco. Así que no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Gracias por ver el vídeo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.